Hola y bienvenidos a su curso de orgánica. Hoy vamos a hablar de una síntesis en particular, de un núcleo sumamente importante conocido como el indol. El indol es un núcleo que aparece en muchos productos naturales de suma relevancia a nivel, por ejemplo, farmacológico. Y se caracteriza por tener, obviamente, este anillo, que es un anillo fusionado entre un anillo de 6 de benceno con uno de 5 de pirrol. Entonces a esto se le dice indol. Ese anillo aparece en moléculas como por ejemplo el triptofano, que es uno de los aminoácidos esenciales que uno necesita para muchas funciones en el cuerpo. Por ejemplo, a partir del triptofano el cuerpo es capaz de sintetizar serotonina y la serotonina pues es esta molécula que miren que básicamente cogió el triptofano, alguna enzima, la hidroxiló, perdón, en esta posición que es la posición 5 y luego la descarboxila para dar serotonina. Y la serotonina es esa molécula que asociamos, por ejemplo, con las sensaciones de felicidad. También está obviamente lo que es el escatol, que es la molécula responsable principalmente del olor a las heces fecales. Y aunque no lo crean, pues el escatol es una molécula, el indol por sí solo, o sea, el indol, el núcleo sin este metilo de acá, es una molécula que huele a naftaleno, ¿ok? Pero el escatol pues huele a heces fecales, no es el olor más agradable de todas. Pero ese olor cambia dependiendo de la concentración y a bajas concentraciones huele como a flores. Así que aunque no lo crean, el escatol es un compuesto que se requiere mucho en la industria de los perfumes y también digamos, incluso en alguna industria de los alimentos, para poder dar, por ejemplo, sabor a lo que es el chocolate, ¿sí? Por la parte sensorial de los alimentos. Así que el escatol es una molécula que aparece en las heces fecales, el responsable del olor, pero que aparece también con mucha importancia en la industria de los alimentos y de las fragancias. Quizás hasta eso explique por qué los perritos tienen como cierta afinidad a veces, si uno los descuida, a revolcarse en estas heces fecales. Les encanta, no sé qué, habría que mirar a qué les huele a un perrito este tipo de moléculas, pero vemos que es algo impresionante a nivel sensorial. También está la vincristina, este monstruo de alcaloide. Esto es aislado de unas plantas de Catharanthus roseus y es utilizado comúnmente como quimioterapia, por ejemplo para casos de leucemia. Entonces, la vincristina es un producto natural donde aquí en todos estos compuestos vemos el núcleo del indol. Por ejemplo, aquí está el núcleo del indol. Aquí también está el núcleo del indol, solo que no está completamente aromatizado. Aquí vemos el núcleo del indol, el núcleo del indol, el núcleo del indol sustituido con un metilo. Y obviamente tenemos una molécula muy famosa que es el LSD, o digámoslo así, la dietilamida. Miren que aquí está el grupo amida, dietilamida del ácido lisérgico. Y pues esta es una de las moléculas, digamos, que a mí me llama mucho la atención por su fascinante historia de cómo fue descubierta. El ácido lisérgico, obviamente estamos hablando cuando aquí es un OH, y el ácido lisérgico pues aparecía en algunos hongos y se sabía que era un vasoconstrictor importante, pero no es un alucinógeno. Mucha gente piensa que esto sí es, que todo el mundo, mucha gente sabe que esto es un alucinógeno, a veces se usa como droga recreativa, ya les voy a contar de dónde viene eso. Pero el ácido lisérgico que origina este compuesto, cuando aquí es un OH, no es un alucinógeno, es un vasoconstrictor. Y ahí es donde aparece una historia bastante fascinante. Típicamente el ácido lisérgico, repito, cuando aquí es un OH, el ácido lisérgico aparece como un metabolito secundario de un hongo que crece mucho sobre el centeno, que es un cereal. Y entonces se sabía tiempo atrás que mucha gente se había intoxicado cuando, por ejemplo, cogían y preparaban harinas o panes de cuenta de esta harina del centeno que así había sido contaminada. Y cuando estaba contaminado con ácido lisérgico, pues digamos el consumo de estas harinas contaminadas causaba mucho dolor. Incluso la vasoconstricción en los brazos podía causar necrosis en los dedos. Y la gente describía esto como que les estaba ardiendo por dentro la mano. Y eso se debía al efecto este. Así que no se sabía que esto no se conocía el ácido lisérgico. Y ahí es donde aparece un químico llamado Albert Hoffman, que era un químico suizo, el cual estaba, digamos, trabajando con ácido lisérgico, pero con el fin de poder encontrar o de hacerle derivados que pudieran servir para la migraña, por ejemplo, por ejemplo, para controlar la pérdida de sangre después de un nacimiento de un niño. Y entonces Hoffman le pasa algo muy curioso. Él está haciendo unos derivados, logra hacer este derivado, o sea, la amida de la tiramida, pero
digamos que fue un día de trabajo normal y él se va para la casa y experimenta algo muy curioso. Y es que eso fue en 1938. En 1938 se va para la casa y él describe pues que se fue medio mareado y que una vez allí se acostó, se recostó y se fue como en un viaje no muy desagradable, donde estaba como una especie de trance y que veía algunas visiones fantásticas y extraordinarias que acompañadas de imágenes tipo caleidoscopio, o sea, de colores, etcétera. Y entonces eso lo hizo pensar a él que quizás había sido que se había contaminado con algo de lo que él estaba trabajando, y él cayó en cuenta que ese día anterior, o sea, el día de donde trabajó con eso, pues había preparado esta vaina. Y entonces él dijo, bueno, si esto es lo que me intoxicó, debió haber sido dosis muy pequeñas, porque él no comió de esto ni nada, y entonces decidió ingerir una dosis de puro ocioso que llamamos, una dosis de 250 microgramos de esto que había logrado separar en un cristal. Entonces cogió una muy pequeña dosis, 250 microgramos, y la ingirió para ver si esto era lo que lo había causado pues ese tipo de fenómeno, de viaje. Y pues lo que él describe es increíble. Albert Hoffman describe que le pidió al acompañante del laboratorio, le pidió al compañero del laboratorio que lo acompañara, al ayudante del laboratorio que lo acompañara a la casa porque se sentía mal. En el camino a casa se fue en bicicleta, él dice que eran como 6 kilómetros de recorrido y que durante ese recorrido él ni siquiera sintió que se estaba moviendo, sino que todo el planeta iba hacia él, que él no sentía que él se estaba moviendo, a pesar de que él estaba pedaleando hacia la casa. Y cuando llega a la casa, él empieza a describir lo que empieza a sentir y les voy a leer un fragmento de las palabras de él traducidas al español. Dice algo así: todas las cosas me parecían onduladas y sus proporciones estaban distorsionadas como lo reflejado en una superficie de agua agitada. Todas las cosas cambiaban de manera desagradable, predominantemente en horribles tonos de color verde y azul. Con los ojos cerrados se metamorfoseaban imágenes fantásticas multicolores arrollándome. Me fijé especialmente en el hecho de que los sonidos eran transducidos en sensaciones visuales de tal forma que de cada tono o ruido evocaba una imagen coloreada comparable, cambiando en forma y color caleidoscópicamente. Ahí se pueden dar cuenta ustedes de la magnitud de la traba que esto le generó a Hoffman. Pero esto, aunque no lo crean, fue un descubrimiento impresionante, porque lo que Hoffman encontró fue una molécula, un derivado de un producto natural que era capaz de distorsionar la realidad a un grado impresionante con una dosis sumamente pequeña. Esto obviamente tiene una trascendencia brutal en el área de la psiquis, el estudio que tiene que ver, por ejemplo, con la esquizofrenia, fenómenos mentales, etcétera, alteración de la percepción en psicología. Esto ha tenido muchas ramas, de este descubrimiento han derivado muchas ramas que inciden en el estudio de la percepción de la realidad, etcétera. Así que es una molécula bastante interesante. Existen muchos derivados del ácido lisérgico, pero hasta la fecha pues ninguno ha mostrado la potencia que tiene este derivado en particular. Y es muy común encontrarse este compuesto del LSD en venta, digamos, como droga recreacional, sobre todo en las discotecas, donde son los famosos papelitos que la gente se coloca en la lengua. Claro que esto sí es el colmo, utilizar la foto de Einstein, la famosa foto de Einstein para eso. Me causó curiosidad. Esto se los cuento para que, digamos, caigan en cuenta de la importancia del núcleo del indol aquí para la vida, para los mamíferos, etcétera. Y si quieren, digamos, profundizar un poquito sobre el montón de propiedades farmacológicas que se han encontrado de distintas moléculas, o si ustedes tienen más curiosidad de qué moléculas son trascendentales que posan el núcleo indol, yo les puedo recomendar este pequeño review, no es muy grande, de la revista Molecules del 2013. Aquí ustedes van a encontrar descripción de muchas moléculas de altísima importancia que contienen el núcleo del indol. Pero claro, si digamos existen moléculas con actividades tan fascinantes como la del LSD, que poseen ese núcleo del indol, eso hace que tengamos que aprender a sintetizar este núcleo. Y ustedes preguntarán qué hace esto en mi clase ahora que estoy viendo rearreglos sigmatrópicos. Pues bien, vamos a ver que la principal síntesis del núcleo indol se la debemos a Emil Fischer. ¿Ok? Ya les voy a hablar a ustedes de este gigante supergenio de la química.
Pero obviamente entonces a él le debemos, entre montones de cosas, la síntesis de mayor practicidad de lo que es el núcleo del indol. Y les prometo que al final de la clase usted va a estar en plena capacidad, al menos de postularme una sencilla síntesis de lo que es la molécula de escatol. Hermann Emil Louis Fischer, aunque él nunca utilizó ese primer nombre de Hermann. ¿Qué les puedo decir yo de este señor? Para hacerle justicia tendría que decirle simplemente que así como los físicos tienen una liga especial a Newton y a Einstein, los químicos tenemos que tener a este señor en una liga comparable, exactamente así de gigante es. Hermann Emil Fischer quizás no se pueda decir, sería como comparar a Newton y a Einstein, decir que alguien supera a Emil Fischer. Creo que son ligas diferentes, simplemente Emil Fischer fue un super genio de la química. Solo para que se hagan una idea, ustedes quizás lo han escuchado, por ejemplo, en términos como la esterificación de Fischer, o la glicosilación de Fischer, o la fenilhidracina de Fischer, o la formación de oxazonas de Fischer, o la síntesis de péptidos de Fischer, o la síntesis de oxazoles de Fischer, o las proyecciones de Fischer, que es quizás una de las que ustedes se enfrentan primero en orgánica. Y hoy vamos a hablar de lo que es la síntesis de indoles de Fischer. Y las contribuciones siguen. A lo largo de su carrera, por ejemplo, a él le debemos el gigantesco modelo, quizás el más importante, una de las premisas más importantes de toda la bioquímica, que es el modelo de chapa-llave entre enzima y sustrato, ¿sí? Ustedes saben que ese es un modelo fundamental, que a la época sigue igual de vigente que antes, donde sabemos que una enzima sería, Fischer nos lo asemejó a lo que era la chapa de la puerta y el sustrato que se le compleja a la enzima sería la llave, digamos, desbloqueando la actividad. Ese modelo se lo debemos a Fischer. Y Fischer obviamente fue premio Nobel en 1902, quizás por unos trabajos monumentales que tienen que ver, por ejemplo, con lo que fue la síntesis de purinas y la síntesis de carbohidratos, donde en este último trabajo yo les recomiendo que como químicos nunca se queden sin explorar o sin conocer cómo fue el trabajo de la síntesis de todos los estereoisómeros de la glucosa, los 16 estereoisómeros. Fischer los sintetizó. Y miren la época donde él está trabajando. ¿Okay? La síntesis de los azúcares establece la estructura inequívoca de los azúcares, de los isómeros de la glucosa. Lo establece con la configuración relativa. Para la época él no tenía cómo ver la configuración absoluta, pero de entrada confirma lo que era la regla de Lebel y Van Hoff del carbono asimétrico. Cuando Van Hoff y Lebel sacan su hipótesis del carbono asimétrico, la confirmación viene de cuenta de Fischer, quien toma esa teoría relativamente, completamente nueva, y en términos de unos meses empieza a aplicarla para obtener la síntesis de eso. La síntesis de los azúcares es magistral. Es como uno ser un físico y perderse de la teoría de la relatividad específica o general. Este sería el equivalente. Que ustedes como químicos se pierdan de cómo fue el trabajo de la síntesis de los azúcares de Fischer es perderse de un trabajo que muestra lo que puede llegar a ser el cerebro, la forma de pensar de un genio. El trabajo de Fischer es muy notable en muchos aspectos de la química, pero en el de azúcar brilla, y para eso pues Fischer empieza, digamos, desde 1875 con lo que es la síntesis de su fenilhidracina, un reactivo que él mismo descubrió y con el cual quizás ustedes pueden estar familiarizados desde sus cursos básicos. Tal vez si no están familiarizados con la fenilhidracina, sí pueden estar ustedes familiarizados con la 2,4-dinitrofenilhidracina. O sea, cuando aquí y aquí hay grupos nitro. Que ese es el reactivo típico para nosotros saber si tenemos un aldehído o una acetona por derivatización. Y claro, Fischer al inventarse este reactivo, digamos, descubre un montón de reacciones. Entre ellas, por ejemplo, que los azúcares podían ser identificados de forma mucho más inambigua utilizando los derivados de la fenilhidracina para dar lo que él llamó después las oxazonas. Y miren que el descubrimiento de estos por los lados de 1875 y su trabajo de oxazonas y esto, pues digamos que está en toda esta década, pero principalmente publicado en 1886. Allí, en 1886,
él descubre una reacción que es quizás lo que nos compete hoy y que voy a ejemplificar con esto. Él se da cuenta que la fenilhidracina con una acetona tratada en un medio ácido, por ejemplo como ácido clorhídrico o cloruro de zinc, generaba un compuesto que tenía relación con el índigo que es propiamente el indol. En este caso, el indol, recuerden que es este núcleo y pues esto lo aporta el otro. Esta es la reacción que nos compete hoy para entender y que cuando analicemos el mecanismo verán por qué encaja muy bien en lo que desde nuestro punto de vista más adelantado en el tiempo que Fischer podemos entender como un reloj sigmatrópico de alguna manera. La vida de Fischer también está marcada por tragedias. Fischer se casó en 1888 y a los 7 años enviudó. Y enviudó y quedó con 3 hijos. Y de esos 3 hijos, los 2 menores murieron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial en Alemania. Y también hay que decir que Fischer se suicida en esta fecha con la ingesta del compuesto que él inventó. ¿Sí? Toma una dosis letal de esto y acaba con su vida. Es una vida sumamente trágica y llena de éxitos a nivel académico, típico de un genio de estas proporciones. Ustedes pueden leer mucho más de Emil Fischer en internet, pueden buscar de él, sobre todo les recomiendo lo que es la clase que dieron en el obituario en la muerte de él, es un recuento muy completo de los logros académicos de este gran genio y pues ustedes aquí encuentran la bibliografía de eso si lo quieren leer. Para que encuentren esto rápido y se les abra fácil el link, ustedes pueden pueden colocar a Emil Fischer simplemente en el buscador de Google, por ejemplo, y en Wikipedia, en el artículo que hay en Wikipedia de él lo remite por allá en la bibliografía a este tipo de artículo, el cual simplemente les aparece el doc que puede abrir usted tranquilamente y leer, si a usted le interesa la parte histórica. Pero bien, cojamos entonces la parte de cómo sería una propuesta mecanística para esta síntesis de indoles, que recuerden, está mediada por ácidos como el ácido clorhídrico o el cloruro de zinc, o sea, ácidos de Lewis o ácidos de Bronsted. Y no tenemos por qué salirnos de la lógica que hemos aprendido hasta ahora. En sus cursos básicos usted sabe que una hidracina con una acetona forma una hidrazona, que son palabras, digamos, de la nomenclatura no sistemática, para simplemente decirnos que amina primaria con cetona forma una imina, solo que es una imina particularmente estable. Así que lo primero que uno debe caer en cuenta con esto es que quizás aquí, primero que todo y con mucha facilidad, se esté formando una imina. Que sería esta. Miren que esta sería la mina primaria, ignorando este grupo, una mina primaria, con carbonilo tipo aldehído cetona, forma la imina. Solo que este tipo de iminas, que se llaman, si esto es fenilhidracina, esto es fenilhidrazona. Estas hidrazonas son sólidos cristalinos muy estables y fáciles de aislar. De hecho, se utilizan mucho en los cursos básicos como derivado del grupo carbonilo, el cual se puede, digamos, sirve para identificar qué tipo de cetonas tengo, de aldehídos tengo, con el punto de fusión. Por eso es que hacemos tan fácil la prueba de 2,4-nitrofenilhidrazona en los laboratorios para identificar si tenemos aldehído cetona y vamos y miramos el punto de fusión. Y eso se debe a que estas iminas en particular son mucho más estables de lo normal debido a la conjugación que este par libre aporta densidad electrónica en este punto, mermando la electrofilia típica de una imina, que es la fuente de inestabilidad. Las iminas se hidrolizan con mucha facilidad porque el agua ataca aquí. Pero claro, si esto está metiendo densidad electrónica justo en este punto, pues los nucleófilos no se ven tan atraídos, o sea que no es una imina tan electrofílica como las iminas normales. Pero bien, aquí tenemos que mirar algo. Y es que, quieran o no, las iminas en medios ácidos, pues el medio ácido puede catalizar, ¿ok?, lo que es el equilibrio, en este caso el equilibrio de tautomerismo. Y eso tiene que ver algo como cuando ustedes saben que una cetona, si está disuelta y hay un catalizador ácido, entra en equilibrio muy fácil con su forma enólica. El equilibrio ceto-enol es un equilibrio de tautomerismo y al igual que aquí, la imina está en equilibrio de tautomerismo con su enamina.
Así que esto puede estar tranquilamente en equilibrio de tautomerismo con su contraparte de enamina. Y esa contraparte pues la voy a dibujar aquí así. Ahí está. Donde esto es lo importante, ¿no? Esta es la imina, esta ya es la enamina, al igual que esto fuera un carbonilo en equilibrio con su parte enólica. Miren que el protón que está aquí, habían dos protones, ahora solo hay un protón y ese protón está aquí. ¿Ok? O sea que esto es un equilibrio de tautomerismo. La pregunta es, ¿para dónde está esto, digamos, a dónde favorece más este equilibrio? Y pues es típico en este caso, dependiendo obviamente cada caso es particular, pero muy probablemente este equilibrio está así. ¿Ok? Más hacia la imina que a la enamina. Sin embargo, aquí es donde quiero que caigamos en cuenta de algo. Si yo no caliento esto por encima de 100 grados centígrados, esto se puede hacer a temperatura ambiente, usted aísla esto con plena confianza. Claro, esto está en un medio ácido y por lo tanto esto puede seguir en equilibrio de tautomerismo. Y si usted sigue calentando, es que provoca la otra reacción conocida como la síntesis de indoles de Fischer. O sea que usted puede aislar esto tranquilamente y es una de las grandes ventajas a nivel operativo de esta hermosa síntesis de indoles que postula Fischer. Porque esto es demasiado práctico y fácil de hacer. Ahora, no se les olvide que fue el mismo Fischer quien descubrió el reactivo, ¿no? Pero bueno, quiero que observemos algo. Y es que aquí quiero llamarle la atención a este sistema. Observen que tengo un sistema de dobles enlaces separado por dos átomos. Y recuerden que esa era la huella digital que usábamos en la clase anterior para reconocer cuando aplicaba, por ejemplo, un rearreglo de Cope. Miren que en el rearreglo de Cope, una de las claves que yo les decía a ustedes era, no es tan fácil de identificar, pero siempre nos podemos fijar en si tenemos dos dobles enlaces separados por dos carbonos de forma alifática. Aquí está aplicando exactamente lo mismo, solo que obviamente tengo dos dobles enlaces separados ya no por dos carbonos, sino por dos nitrógenos en teoría alifáticos. Así que por eso es que este es el mismo escenario del otro rearreglo. Y entonces aquí yo puedo invocar, si lo sigo calentando, y estamos hablando de temperaturas elevadas, 120, 160 grados centígrados, pues aquí lo que puede suceder es precisamente que esto venga acá y esto venga acá. Y bajo esta óptica lo que estamos viendo es que aquí voy a formar un enlace sigma entre estos dos señores, pero a costa de romper este enlace sigma. ¿Sí ven? O sea que yo puedo trazar, recuerden, la línea imaginaria que involucra el enlace sigma que se está rompiendo y el enlace sigma que se está formando. Y a través de esta línea puedo contar que tengo involucrados 1, 2, 3 átomos, 1, 2, 3 átomos por el otro lado. Lo cual confirma que aquí lo que está pasando es un rearreglo sigmatrópico 3,3, análogo completamente a lo que pasaría en la Cope o lo que pasaría en la Claisen. Entonces, eso último lo digo para que no hayan dudas de que simplemente estamos extrapolando el mismo tipo de rearreglos y que por ende no hay necesidad de meternos en los aspectos teóricos, ya que ya hemos estudiado que esto es permitido a nivel térmico. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a postular nuestro producto. Voy a mover los dobles enlaces. Aquí voy a tener un NH y aquí también voy a tener un NH. ¿Ok? Miren que ahí está clarísimo el rearreglo 3,3. Si ustedes quieren seguirle la pista al asunto, pues este enlace sigma ahora pasa a ser un doble enlace aquí, o sea que esto pasa a ser una imina. Este enlace doble pasa a ser un enlace sencillo acá, obviamente se perturbó la aromaticidad de este núcleo. Y al igual este doble enlace acá pasa a este sector, dejando esto una imina, o sea que tengo una imina por acá y una imina por acá. Claro, hasta ahí terminó el rearreglo 3,3, pero lo que sigue es, digamos, lo típico que la naturaleza quisiera hacer. La naturaleza no quiere perder su aromaticidad. Y no se les olvide que aquí tengo un protón que estaba acá. ¿Ven? Así que por ende este sistema puede recuperar su aromaticidad simplemente otra vez con un tautomerismo, un intercambio de protón, o sea que estos son equilibrios,
Y me permito entonces postular que aquí lo que voy a tener es una anilina con mi enlace al otro anillo que está con una imina. Esto es un NH. Muy bien. Ahora, esta situación es insostenible para la naturaleza, porque tengo una amina que es nucleofílica, aromática también, es una anilina, esto era natural que ocurriera, y tengo una imina que es bastante electrofílica en este punto. Recuerden que ese es el pecado de las iminas son muy electrofílicas aquí, más teniendo un nucleófilo tan cerca y que si la ataca estaríamos hablando de un estado de transición de 1, 2, 3, 4, 5 miembros. O sea que la proximidad de estos dos grupos es insostenible para la naturaleza y la amina va a atacar la imina. Por lo tanto, lo que nos sigue aquí es nuevamente nuestra química básica, donde la amina ataca la imina. Recuerden que estas aguantaban el voltaje de la electrofilia aquí porque es que este par le está donando densidad electrónica, pero aquí ya no. Así que esta imina es una imina muy electrofílica y tiene un vecino nucleofílico muy cercano que puede inmediatamente atacarla. Y entonces si esto pasa, estamos ante la siguiente situación. Permítanme, yo me hago más espacio aquí. Aquí está bien. Y entonces, vamos a ver qué queda aquí. Voy a cambiar de color. Aquí. Estamos diciendo entonces que hubo un ataque casi inevitable, donde aquí queda el NH, aquí queda un NH2 y aquí queda un anillo de 6. Obviamente esta porción estaba aromatizada. Ojo, el amino ataca la imina y obviamente aquí hay un rápido intercambio de protón, donde un protón de acá pasa a estar allá para dejar este grupo. Miren que aquí ya casi que se formó el indol. Sin embargo, no se les olvide que las condiciones son ácidas y el indol es un grupo aromático. Así que la naturaleza tiene una tendencia muy fuerte para botar este protón y establecer un doble enlace acá. Y si los medios son ácidos, obviamente esto quizás ya esté protonado positivo y entonces puede ocurrir una eliminación que es sumamente favorable porque establece la aromaticidad. Ahora, yo puedo pintar el mecanismo de esa eliminación de esta manera, pero pensando en que el medio es ácido, quizás sea más lógico pensar una eliminación tipo E1 y no tipo E2. O sea que también es viable que este nitrógeno expulsa al amoníaco para formar el carbocatión estable. Vamos a dibujarlo. Quedaría positivo, doble enlace acá. Y ahora sí, expulsión del carbocatión, expulsión del grupo que se va para formar un carbocatión estable. Y eliminación, ahora sí, para recuperar la aromaticidad, dándonos como producto final el indol. No se les olvide entonces, aquí estaría NH, aquí formo el doble enlace. Puntos a reconocer para no olvidar, el indol es un núcleo aromático cuando tiene el doble enlace acá. Mire que tendría como un todo, sería un sistema cíclico con 1, 2, 3, 4 y el par de acá 5 pares. Un número impar de pares, que es lo típico de los sistemas aromáticos como el benceno. 1, 2, 3 pares, número impar de pares. 1, 2, 3, 4, 5, número impar de pares. O sea que el indol de por sí solo es un núcleo aromático. ¿Y eso en qué me ayuda? En entender que en su formación la naturaleza, cuando ve la oportunidad, va a querer aromatizar este anillo. Y ahí lo tienen ustedes entonces. Este es el mecanismo perfectamente aceptado para lo que es la síntesis de indoles de Fischer. Lejos la síntesis más importante de este núcleo indol, pero no la única. El núcleo ha sido tan importante que se han encontrado y se han descubierto muchas maneras de sintetizarlo. Rápidamente entonces el mecanismo consiste primero la química clásica, la básica que viste, formación de hidrazona a partir de hidracina, en este caso fenilhidracina para dar fenilhidrazona, tautomerismo, y aquí es el reconocimiento de que tengo el motivo estructural que puede hacer el rearreglo 3,3.
Profe, porque esto perturba la aromaticidad. No se asuste, recuerde que la Claisen en su variante aromática también es capaz de perturbarla, entonces esto es natural. Necesita temperaturas elevadas, pero esto se puede dar. Así que este sería el 3-3. Ahora, ¿qué sigue? Recuperación de la aromaticidad, otra vez una pieza clave de su orgánica básica, y que aquí tengo un par muy cerca de nucleófilo y buen electrófilo, amina y mina, el cual simplemente puede atacar, y lo que sigue otra vez es un mecanismo E1 para volver a recuperar la aromaticidad. Así que este es el paso clave de nuestra reacción. Involucra lo que es el rearreglo sigmatópico 3-3 en un sistema no muy, digamos, común, pero que lo podemos reconocer como los dos alquenos separados por, en este caso, dos cosas alifáticas. Bien, la síntesis de indoles de Fischer tiene un aspecto delicado y es un aspecto que quiero ilustrar con una síntesis de este compuesto. Cuando ustedes vean nombres como este, típicamente estamos hablando de compuestos que han salido de la industria farmacéutica. Este en particular está en ensayos clínicos en fase 1 y es un compuesto que claramente aquí vemos el núcleo de indol. Mírenlo acá, el anillo aromático con el pirrol fusionados. Ahí está el indol. Y en este caso, este indol es lo que se conoce como un modulador selectivo de receptores androgénicos. Eso no dice mucho, pero lo cierto del asunto es que digamos que este compuesto ha sido utilizado para tratar unos efectos secundarios de lo que se conoce como hipogonadismo. Y esto es una enfermedad, no, digamos unos efectos secundarios que aparecen cuando una persona, por ejemplo, que tiene cáncer de próstata está en terapia de privación de andrógenos. Los andrógenos, como la testosterona, por ejemplo, y estas cosas, son sustancias que, digamos, son hormonas masculinas que estimulan el crecimiento de las células cancerígenas, y entonces una de las líneas de ataque del cáncer de próstata es deprivar la formación de estas hormonas. Pero eso crea efectos que se conocen como hipogonadismo, que son efectos secundarios indeseables, y al parecer en esas terapias esta molécula ayuda muchísimo a combatir esos efectos indeseables. Entonces por eso está en ensayos clínicos. Ahora, desconectando esta molécula, las desconexiones obvias estarían por acá, donde esto sería una alquilación del indol, o sea que si yo tengo un indol aquí destapado, simplemente este protón es relativamente ácido, se puede desprotonar y el indol se puede alquilar en el nitrógeno, o sea que esto sería una desconexión obvia. Y la otra desconexión, pues aquí tenemos una amida, que claramente viene de una amina primaria, o sea que otra desconexión pudo haber sido esto. Y como amina primaria, pues esa puede venir de este tipo de grupo, en lo que se conoce como una síntesis de Gabriel de aminas. Esto es, digámoslo así, simplemente todo esto actúa como un grupo protector de una amina primaria, lo cual después con hidracina, por ejemplo, se puede ir todo este grupo soltando la amina primaria. En síntesis, las aminas primarias no se trabajan sin protección, porque se degradan, son problemáticas, así que típicamente están protegidas. Así que digamos que en estas desconexiones relativamente obvias nos conducen a preparar esto. Y aquí es donde quiero tocar un punto delicado. ¿Cómo desconecto yo esto pensando en una síntesis de indoles de Fischer? Pues bien, siempre ten como punto de referencia el anillo de benceno con el nitrógeno, porque eso, recuerda que en nuestro mecanismo este nitrógeno era el de una anilina que atacaba aquí a una imina, y que aquí era donde estaba la imina y que después se eliminaba el amoníaco para generar este doble enlace. En el mecanismo de Fischer siempre el doble enlace del anillo de 5 es el que se forma de último. Y esto venía del anillo aromático. Así que para desconectar esto por síntesis de indol de Fischer, yo quiero que pongan especial atención a este carbono, porque es el carbono que debe estar en el estado de oxidación del carbonilo. Así que lo que hacemos entonces es desconectar, dibujando todo tal cual está aquí, pero aquí pensando en que aquí hay un carbonilo y obviamente quitando este enlace sigma, que es el que terminamos haciendo con la síntesis de indol. Entonces vamos a ver cómo sería. Yo voy a dibujar
teniendo en cuenta eso y siguiendo el consejo que les acabo de decir, voy a dibujar todo lo que está aquí a este lado. Y teniendo en cuenta que aquí está un carbono que debe estar como una imina en el mecanismo, ahí es donde coloco mi carbonilo. ¿Ok? Lo otro, recuerden, este enlace sigma se va, eso va a ser parte de la transposición. Y entonces tengo que dibujar todo el anillo aromático, pero que va a ser el grupo que contiene la hidracina. Porque es que recuerden que aquí, en la síntesis de indoles de Fischer, es el reactivo del que trabaja, que es la hidracina. En este caso tengo un ciano, aquí tengo un nitrógeno, que es este nitrógeno de acá, y simplemente entonces ahí va mi otro enlace con nitrógeno, entonces completo las valencias, esto es un NH, un NH2. Esto en particular entonces serían los reactivos que yo necesito para hacer la síntesis de indoles de Fischer. En el sentido directo, recuerden, entonces tendría una fenilhidracina. Miren que por eso les dije cuidado con este nitrógeno que hace parte del anillo aromático como una anilina. Simplemente desconecté, teniendo en cuenta que aquí, donde está formando el anillo de 5, aquí es un estado de oxidación del grupo carbonilo, por eso lo desconecté allí. Y que este enlace sigma desaparece, por eso lo desconecté de allí. Y solo que la amina ahora es una hidracina. Así es como uno típicamente desconecta estas cosas. En el sentido directo, recuerden, formo la hidrazona y es este enlace, que lo voy a poner aquí si quieren en azul, el que termina traspuesto, o sea, el que termina por acá en azul. ¿Sí? Recuerden que es este enlace en que en últimas termina siendo este enlace, así que por eso es que hay que formar la hidracina. Pero bien, otra cosa sería, bueno, ¿y cómo sintetizo yo esa hidracina? Y la síntesis de hidracina pues puede ser por, estas fenilhidracinas, pueden ser precisamente por sustitución nucleofílica aromática entre, digamos, el aromático que tenga aquí un grupo saliente y la hidracina. Es decir, esto quizás, este en particular, puede venir de un grupo aquí saliente, como aquí hay conjugación con un grupo electronatrayente. Esto puede venir de una sustitución nucleofílica aromática de las que viste en tu curso básico entre estos dos. ¿Sí? Hidracina, un grupo como estos que tiene aquí un anillo aromático que puede hacer aquí sustitución nucleofílica aromática. Eso lo vi gracias a que está conjugado con un grupo electronatrayente. Así que esto puede sustituir para dar la fenilhidracina. Pero no quiero que nos distraigamos mucho con esto. Así que yo quiero simplemente centrar la atención en esta reacción. ¿Por qué? Porque una vez formada la hidrazona, viene la pregunta y es, recuerden que formada la hidrazona, esto debe tautomerizar. Entonces vamos a pintar la hidrazona que se forma aquí en el sentido directo para que vean dónde hay un problema. En el sentido directo, esto en medio ácido va a formar una hidrazona que normalmente no la aislamos, aunque se puede aislar si lo quieres. Pero entonces voy a borrar aquí. Aquí va a estar mi nitrógeno con otro nitrógeno. Que hace parte de mi sistema aromático. Que en este caso, aquí está el ciano. Sé que está en la relación para a ese nitrógeno. Y ese nitrógeno es un NH. Bien. Recuerda que esto va a establecer mi sistema de doble enlace separado por dos cosas. Y en ese caso entonces yo podría decir, claro, es que cuando aquí este protón se me pierda, el que está aquí, y me forme el doble enlace acá, aquí tendría yo este sistema. Pero eso también es ignorar que también se puede perder porque para este grupo iminio, el tautómero que forma la enamina que requiero, puede hacerse perdiendo este hidrógeno de acá. Esta es la posición alfa del grupo imino, o sea que aquí puedo tautomerizar, o aquí puedo tautomerizar. Y mire que eso nos lleva entonces a varias cosas.
y me voy a abrir un poco de espacio aquí. Ahí está. ¿Qué pasa entonces si yo a este señor lo tautomerizo por el protón de acá o por el protón de acá? Bien, vamos a colocar esto en un escenario central. Voy a copiarlo y voy a explorar el primer tautómero. El primer tautómero obviamente entonces me va a quitar de acá este enlace. Esto se me va a convertir en un NH y aquí aparecería el doble enlace. Muy bien. Esto, recuerden que sería un equilibrio de tautomerismo, o sea, intercambio de protón, donde podría yo generar mi sigmatrópica para dar el producto que requiero. Pero yo no puedo ignorar que esto también puede tautomerizar en el otro sentido. Así que voy a copiar otra vez mi estructura inicial y esta vez voy a borrar con el fin de colocar esto hacia el otro lado para que vean el problema. Es decir, esto puede venir acá, aquí estaría mi NH y aquí estaría mi anillo aromático que tiene un grupo ciano acá. Y miren que aquí estaría el doble enlace, el cual hago referencia, separado de dos cosas, y estoy hablando de que voy a considerar es otro tautómero, o sea que voy a borrar este doble enlace de acá. Cuando esto tautomerice, esto va a ser un NH, y aquí quedará el otro tautómero. Y miren que ahí queda el otro doble enlace. Observe que el problema, obviamente esto también va a ocurrir como un intercambio de protón, o sea, como un tautomerismo. Entonces mire que el problema está expresado aquí y es un problema de regiones. ¿Ok? La pregunta es, ¿este compuesto a dónde tautomeriza? Si por acá o por acá. Si tautomeriza por acá, me da un indol cerrado en una región diferente a si tautomeriza por acá. Si tautomeriza por acá, o sea, si me voy por acá, el indol cierra aquí. Pero si tautomeriza por acá, o sea, me voy por acá, el indol cierra acá. Y claramente lo que voy a obtener aquí es un isómero distinto al de acá. Y todo porque la región donde voy a tautomerizar es diferente. O sea que tenemos un problema de regioselectividad. Y aquí es donde viene el dato. La reacción de Fischer es una reacción que en muchos casos es altamente regioselectiva. Es una reacción que escoge qué región, por cuál región cerrar. Pero las causas de esta regioselectividad no están muy claras a la fecha, a pesar de que esto viene de 1884. Entonces, imagínense, hasta la fecha no hay una claridad total sobre por qué la regioselectividad de la reacción, pero sí sabemos que tiende a ser regioselectiva. Aquí es donde voy a citar las razones que se expresan en este artículo, que es un artículo del JOC del 2017, para explicar precisamente en este caso particular por qué los autores creen que la reacción es altamente selectiva hacia el caso de arriba. Y tiene que ver con lo que los autores postulan como el estado de transición. Voy a abrirme algo de espacio. Aquí. Repito, esto va a estar expuesto en este artículo para que lo quieran leer. Es un trabajo de teoría principalmente, en donde van a tratar de dar la razón por la cual es en este caso particular, en este, se prefiere la ciclación por la parte de arriba y no por la parte interna. Observen que por este sector un indol va a quedar más cerca a este grupo y por este sector un indol va a quedar más alejado de este grupo. Y eso es quizás lo más clave que los autores consideran. Miren,
En una versión simplificada de este rearreglo, yo podría imaginarme la siguiente situación. Yo podría tener una fenilhidracina en donde aquí van a estar los dos NHs y aquí el doble enlace. ¿Ok? Miren que nuevamente hago alusión a que aquí tienes un doble enlace y que aquí tienes el otro. Ok. Sin embargo, hay que recordar que el medio es un medio ácido y que eso cambia todo, porque en un medio ácido como el HCl o el ácido acético, en este caso la reacción se hace en ácido acético a 60 grados centígrados, uno de estos protones con seguridad va a estar protonado. Son protones básicos. Y usted se preguntará, ¿cuál creen ustedes que es el protón más básico, digamos el nitrógeno más básico de estos dos? Yo le diría que posiblemente es este, ya que este está conjugado con una zona aromática y el par libre no está tan disponible. Los cálculos de los autores muestran que efectivamente este es el nitrógeno que con mayor facilidad en este caso se protonaría. Miren que este es un ejemplo que estoy utilizando un modelo relativamente sencillo para explicar la reacción, pero eso se puede extrapolar aquí. En este caso, digamos que en este tautómero, por ejemplo, o en este tautómero, el nitrógeno que más fácil se protonaría no sería este, sino este, porque este está deslocalizado con un segmento aromático que tiene incluso un ciano, así que esta densidad electrónica está siendo jalada de alguna forma hacia allá, mientras que acá no tanto, así que este par de electrones aquí está más disponible para ser protonado, así que este es el nitrógeno más básico, sea este aquí o este acá. En conclusión, no el nitrógeno de la anilina, sino el otro nitrógeno, ¿ok? Eso los cálculos lo muestran con una diferencia apreciable, o sea que es muy lógico pensar en que este es el que tiene el par de electrones más disponible para protonarse. Pero esto nos dice que cuando este tipo de reacción ocurra, que este venga para acá, esto venga para acá y esto venga para acá, el estado de transición de esto va a ser un estado que tiene de alguna forma un carácter catiónico, ¿sí? Va a estar de alguna forma positivo. Eso lo voy a pintar como si fuera un estado, y eso que me voy a pegar de lo que la vez pasada calculamos en nuestra clase que les mostré a ustedes. Esto lo voy a pintar como que acá se están rompiendo los enlaces. Recuerden que podemos pensar en que de alguna forma hay un carácter birradicalario en estas cosas, pero por ahora voy a ignorar eso. Solamente quiero pintarles lo que sería esto. Aquí este sería mi anillo aromático. Y aquí se está obviamente formando mi estado de transición. Pero que ese estado de transición tiene que tener un carácter positivo. Bien. Recuerden que esta transición puede tener también un carácter birradicalario y que en algún punto este fragmento se puede despegar de este fragmento. Pero ahí está. O sea que para efectos prácticos esto va a ser fundamental. Porque de alguna forma el estado de transición va a tener un carácter de catión en este caso. Eso a raíz de la protonación que sufren estas especies en medios ácidos. Y ahí es donde viene entonces, digamos así, la explicación más coherente de los autores. Ellos, digamos, hacen unos cálculos muy robustos y concluyen su artículo diciendo, mire, si el estado de transición tiene un carácter catiónico, y a la luz de lo que vimos la clase pasada, la clase de teoría de esta Claisen, podríamos decir que también podría tener una especie de radical catiónico, un carácter de radical catiónico, pero independientemente hay cargas positivas, o se están desarrollando allí debido a la protonación de esto. Ellos dicen, mire, estos grupos son grupos muy electronatrayentes. Recuerden, por ejemplo, la succinimida, la bromosuccinimida o la clorosuccinimida hacen que estos grupos son tan electronatrayentes que hacen que el cloro se comporte como delta más. Entonces, estos son grupos que jalan mucha densidad electrónica y eso lo voy a simbolizar así, porque esto es un efecto inductivo. ¿Ok? Son grupos que jalan mucha densidad electrónica y entonces, cuando se forma el estado de transición que tiene un carácter, digámoslo por más completo, de radical catiónico, si lo quieren ver así, o que tiene un carácter positivo de alguna forma, ese carácter positivo aquí va a estar más alejado del grupo que jala, mientras que aquí va a estar mucho más cerca del grupo que jala. Y entonces, en este sector, el estado de transición va a estar desestabilizado.
mientras que por acá el estado de transición va a estar más estable que este, haciendo que la reacción coja este camino, que sería el camino más rápido porque es el del estado de transición más estable. Así que eso lo podemos simbolizar así, donde aquí estamos viendo cómo esto daría lugar a un estado de transición donde la parte catiónica está más cerca del grupo electrón atrayente, desestabilizándose más, mientras que esto daría lugar al estado de transición más alejado de la parte que jala densidad electrónica. Ahora, los autores lo demuestran es para este caso en específico, pero soy un convencido que la conclusión que ellos sacan puede ser extrapolable a otros sistemas y que, digamos, para mí ofrece la explicación más coherente de por qué la selectividad en muchos de estos casos. Quiero terminar la clase mostrándoles lo que es un ejemplo en síntesis total. Hay muchísimos ejemplos. Esta reacción obviamente desborda la cantidad de ejemplos donde se utiliza en síntesis total y la importancia que tiene sobre todo en química medicinal también es gigantesca. Pero les recomiendo este review que aparece acá, RSC Advanced, así se llama la revista, en el 2017. Aquí van a encontrar, digamos, un artículo focalizado en revisarles lo que son, digamos, la aplicación de la reacción de Fischer propiamente en los escenarios de síntesis total de productos naturales. Y allí pues resalta una que es de mis favoritas por su sencillez pero ingenio, que tiene que ver con la síntesis de la arciriaflavina A, que es un producto natural que ha sido aislado de un mixomicete. Este producto natural mostró unas actividades muy interesantes, por ejemplo, mostró actividad antiviral y inclusive uno de sus análogos estructurales, o sea, un derivado de esto, está en ensayos clínicos por su actividad antitumoral, o sea que es un núcleo muy promisorio, un producto natural que genera núcleos promisorios en terapias contra cáncer y miren que como antivirales. La síntesis de este objetivo sintético, de esta arciriaflavina A, comenzó con una reacción que ustedes ya conocen, que es una reacción de Diels-Alder entre dos cosas comercialmente asequibles. Bien, esto pues es muy fácil de preparar, sería bueno que ustedes le echaran cabeza por dónde lo harían, pero obviamente esto está en estado de oxidación de carbonilo, así que esto viene de una dicetona, que digamos es simplemente fácil de formar el dienolato y atraparlo con TMS. Esto da una Diels-Alder en tolueno en reflujo, cuando les ponga el triangulito significa reflujo, que da un muy buen rendimiento el producto de la Diels-Alder, donde obviamente yo me esperaba que como estos dos hidrógenos están del mismo lado, queden del mismo lado. Recuerden que eso es especificidad respecto al dienófilo, que sería este es el dieno. Miren que la Diels-Alder es de demanda normal, era de esperarse que funcionara muy bien. Y una vez tienen esto, lo que aquí preparan es simplemente una doble hidrazona. Aquí de pronto esta reacción amerita un poco más de comentario, pero simplemente observen que estos nitrógenos van a sustituir en estas posiciones. Y no se les olvide que al menos una de estas dos posiciones, sea esta o esta, está en el estado de oxidación de un carbonilo. Digo una, no las dos. Si por ejemplo esta está en el estado de oxidación de un carbonilo, esto sería un sililenol éter, que en medio ácido, como en ácido acético, pues obviamente, digamos, se comporta como un carbonilo. En medio ácido se daña el sililéter y al ser un carbonilo, pues forma la hidrazona. O sea que esto es muy fácil de explicar. De pronto el otro no lo es tanto. Para ayudar a entender un poco la situación, imagínense lo siguiente entonces. Como dijimos, aquí hay uno que está en el estado de oxidación de un carbonilo, que en el medio ácido de la reacción, pues digamos, el sililéter se daña, aquí está el carbonilo y forma la hidrazona. Aquí se formó, la hidrazona. Bien. El otro obviamente quedaría en este estado, el estado de oxidación de un alcohol. Pero esto puede tautomerizar. Recuerden tautomerismo imina-enamina. ¿Ok? Aquí tengo la imina, aquí estaría la enamina. Si usted tautomeriza se da cuenta que entonces esto también estaría ahora en el estado de oxidación del carbonilo. Y por lo tanto yo podría inmediatamente sospechar que en las condiciones del medio ácido puede volverse a formar un carbonilo y se puede formar otra vez un compuesto como este, solo que ya ahora aquí y acá. Así que permítame borrar esto y completar entonces lo que allí estaría sucediendo. Hemos dicho entonces el tautomerismo de la imina a la enamina me podría mostrar cómo esto aquí, el tautomerismo, esto aquí podría ser también una especie de carbonilo. Y si es una especie de carbonilo, entonces yo lo que tengo que tener en cuenta son varias cosas. Primero, voy a tratar de pensar en el tautómero, que está aquí en EH, que eso sería cuando aquí estaría el doble enlace. Segundo, voy a tratar
de olvidarme de esto y pensar como si esto fuera un grupo carbonilo. Así. Y si esto es un grupo carbonilo, entonces yo sé que aquí puede ocurrir la sustitución de la hidracina para dar la hidrazona, que no es más que una imina. O sea, estaríamos así, NH con fenilo. Observa entonces que esto está muy cerca de ser esto, pero aún le falta. Aquí tendríamos que tener un doble enlace. Pero nuevamente podemos tener otro tautomerismo imina en amina. Y eso es lo que voy a querer que ustedes piensen con el protón que está aquí. O sea, voy a borrar este doble enlace. Voy a colocar mi doble enlace y aquí el NH. Entonces, al menos es muy plausible que estos dos, este doble sileno éter termine siendo reemplazado por nitrógenos, como lo ven ustedes acá. Puro equilibrio de tautomerismo. Bien. Ahora, la pregunta es cómo explicar la oxidación que me hace falta para llegar al producto. No se les olvide que hace falta una oxidación, porque repito, uno de estos es un carbonilo y eso explica por qué queda una imina, pero el otro sería entonces, si uno de estos es un carbonilo, el otro sería un alcohol y eso no explica por qué sería una imina. Entonces aquí, para explicar eso, lo que uno puede postular es una reacción que a la luz de lo que hemos visto será un poco extraña, pero que hace parte también de algunas reacciones pericíclicas que se conocen como transferencia de grupo, pero que se salen del tema de este curso. Pero observen lo que puede ocurrir. Esto puede venir acá, esto acá y esto allá. ¿Ven? Perdiendo hidrógeno, o sea, recuerden, perder hidrógeno es una forma de oxidarse en química orgánica, perdiendo hidrógeno y dejando la doble imina. Y así es como podemos explicar esto. Ahora, la doble imina, no se les olvide que realmente es una hidrazona, porque viene de hidracina, como si hubiera habido dos carbonilos. O sea que aquí tenemos una doble hidrazona. Y aquí es donde viene lo bonito. Utilizando un derivado del ácido fosfórico, es como ácido fosfórico oxilado, en nitrometano en calor se provocó lo que es la reacción de Fischer. Y para eso no pierdan de vista que aquí va a quedar un doble enlace. Y recuerden que aquí habría que pensar esto donde tautomeriza, pero aquí no hay tutía, solamente puede tautomerizar por acá. O sea que aquí quedaría el otro doble enlace. Y miren que ese es el enlace que me interesa hacer. O sea que aquí en este caso, la reacción con seguridad ocurre quizás una después de otra, pero es muy bonito que ambas ocurren simplemente bajo esta misma condición en un muy buen rendimiento. Eso dejaría el indol aquí puesto. Observen la molécula objetivo, eso me crearía este enlace, o sea, con esta posición, aquí ocurriría la síntesis de indol de Fischer y aquí también ocurriría lo mismo. Solo que eso no termina aromatizando la molécula, eso me dejaría, miren, aquí está un fenilo y un pirrol, o sea que aquí está el indol, este doble enlace cuenta como parte de este indol, lo mismo este doble enlace cuenta como parte de un indol, faltaría este doble enlace para que esto fuera aromático, porque mira que aquí de la 10-alder tengo son dos hidrógenos, y para eso es que se usa el paladio carbono, que en calor es capaz de quitar estos dos hidrógenos. Aquí los autores perfectamente pudieron haber utilizado uno de los reactivos que viste por allá cuando viste la parte radicalaria. Es decir, en vez de paladio carbono al 10% para deshidrogenar, pudiste haber usado algo como DDQ. Pero era necesario para poder obtener el doble enlace, o sea, para quitar estos dos hidrógenos. Y así es como se termina la síntesis de esta molécula. Una síntesis muy práctica, en muy pocos pasos y que utiliza una doble indolización de Fischer. Lo que llamaríamos en tándem, una después de otra. Muy bien, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado la clase. Por favor, motívese a leer sobre este gran químico Emil Fischer. Vale la pena, es una historia fascinante. Yo soy Felipe Otálvaro y nos vemos en la próxima.